Bueno, buenas tardes de nuevo. Soy José Antonio Viragallo, investigador asociado del Centro de Políticas Públicas, y en esta tarde vamos a tener un seminario virtual que se refiere a un tema de gran importancia, un tema acuciante, complejo y que a todos nos afecta. Y se va a tratar especialmente el aporte que se puede hacer al debate constitucional sobre los problemas del medio ambiente, los desafíos que tenemos como país en esta materia y cómo la Constitución los puede abordar. Este evento nace de una mesa de trabajo donde participó un grupo interdisciplinario de profesores y expertos que al final coincidieron en un documento que está en la página del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y cuyo link se va a comunicar después por el chat. Agradecemos desde luego el interés de todos los que se han inscrito, y el público va a estar con el micrófono silenciado y la cámara apagada, pero están todos llamados a ser por el chat invitados cordialmente a enviar sus comentarios, preguntas a los panelistas. Los panelistas son de extremada calidad y además son personas que conocen muy bien la materia, comenzando por Jorge Femenías, que es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Después, los comentaristas, Camila Bottinger, que es de la Universidad del Desarrollo, y Marcelo Mena, que fue ministro del Medio Ambiente y de la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, sin más, yo voy a entregar la palabra hasta por 20 minutos a Jorge Femenía y lo presento muy brevemente, abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho de esa misma casa de estudio y de la Universidad de Valladolid. Actualmente es profesor de Derecho Administrativo y director del Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador. Adelante, Jorge, tienes la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias, José Antonio. Se oye bien, ¿verdad? Sí. Y la pantalla bien compartida. Bueno, comienzo entonces por agradecer al Centro de Políticas Públicas de nuestra universidad por haberme convidado a este panel plagado de profesionales de la más alta experiencia en estas materias. Aprovecho de saludarte a ti, José Antonio, a Marcelo, el subsecretario, a la profesora Wittiger. Un placer volver a ver la profesora, hace harto tiempo que no ocurría aquello. Y me tocó a mí, me han pedido tener el honor de presentar este trabajo que ya les anunciaba a José Antonio y que tuvo que ver con la invitación que el Centro de Políticas Públicas le formuló a este equipo que ustedes están viendo en pantalla, al profesor Guillermo Donoso de la Facultad de Agronomía, quien les está hablando, al profesor Ricardo Irarrázaval, Francisca Reyes del Instituto de Ciencia Política, a Daniela Rivera del Centro de Derecho y Gestión de Agua, a José Antonio y a don Patricio Walker, quien integró finalmente esta mesa, además de, o bajo la coordinación y edición de Elisa Piña y María Ignacia Geldes, y con la colaboración de Francisca Campos. Se nos hizo una invitación, se nos dijo vengan a debatir sobre cuáles son los aportes que se deben formular desde el punto de vista de la protección del medio ambiente a una nueva y eventual constitución. Se nos plantearon objetivos tremendamente claros y precisos. Se nos pidió identificar los temas relevantes para la discusión constitucional sobre el medio ambiente sobre la base de un marco general. Se nos pidió no dogmatizar demasiado ni academizar demasiado el trabajo, sino más bien facilitar insumos para aclarar conceptos y presentar reflexiones y propuestas con miras al trabajo que debe desarrollar la Convención Constituyente. Y se nos sugirió como metodología de trabajo reuniones periódicas cada 15 días, bajo además una revisión de legislación nacional y comparada y revisión de fuentes. En este punto yo quiero hacer un reconocimiento al Centro de Políticas Públicas porque juntó un equipo que no necesariamente tenía un pensamiento cívico, como queda de manifiesto en el documento, con diversas disidencias que ocurrió, cada uno con un pensamiento, una visión, y le ofreció un espacio sincero de amistad intelectual donde podíamos poner nuestros puntos de vista y compartirlos y en ocasiones incluso, ¿por qué no reflexionar sobre lo que pensamos y cambiar?
Entonces, creo que es un ejercicio muy valioso el que se efectuó porque cada uno pudo aportar una visión sin tener que, con la libertad plena que da un espacio intelectual de, insisto, de discusión amena. Algunas consideraciones previas. Yo sé que son cuestiones de perogrullo para quienes son expertos, pero no tiene por qué no mencionarse algunas ideas generales, que sentaron las bases del trabajo, en definitiva. Lo primero es que, a juicio del panel, y tomando algo que, insisto, es bastante de perogrullo ya en nuestra tradición constitucional, la Constitución entendemos que debe recoger aquellos compromisos, principios e instituciones fundamentales que establece el sustento de nuestra sociedad, estableciendo un marco jurídico general. Y entonces aquí hay dos palabras muy claves. La primera es que son los fundamentos esenciales, elementales, y no una regulación específica. Y lo segundo es que este es un proyecto, esto es un instrumento jurídico, más allá de, y como bien se señala en la segunda idea, más que consagrar un proyecto político determinado o pretender zanjar controversias sociales fundamentales como uno ha podido oír, no, la Carta Fundamental debe considerar parámetros esenciales que no pueden ser omitidos y vulnerados, como bien lo expresaba José Antonio en su trabajo que ha citado, por supuesto, en este documento. Por lo tanto, es un trabajo jurídico, sí, que tiene que hablar de consensos, de acuerdos, de visiones políticas, pero no olvidarse que es una norma que se va a incorporar a un ejido, a un ordenamiento jurídico que tiene que interpretarse sistemáticamente. En relación a lo mismo, entendíamos todos que Chile, al elaborar su nuevo texto constitucional, su nueva Carta Magna, debe respetar, desde luego, que los tratados internacionales que fueron ratificados y estén vigentes, y tener presentes los principios que se consagran en ellos. Por ejemplo, en materia ambiental, precautorio, preventivo, de reparación preferente del daño en su fuente, contaminador y pagador. En todo caso, se sentó esa base, no es que deba ni plasmarlos en el texto constitucional, ni es que deba desarrollarlos en él, eso nos parecería desde el punto de vista así dogmático y académico un error severo, sino reconocerlos para dejarle al legislador, que es el lugar donde debe estar, el desarrollo de estos principios. Desde luego que una constitución no permite otorgar una densidad normativa a un principio y por lo tanto entendíamos ese no es el lugar donde deben ser desarrollados, más sí deben ser considerados en la redacción de sus normas. También sentamos algunas bases generales antes de pasar a las propuestas. Yo me comprometí a hablar no más de 20, así que lo voy a ajustar allí, que tiene que ver con que la Constitución garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, establece en primer lugar la garantía, y además agrega un deber del Estado para velar que ese derecho no sea afectado y se tutele la preservación de la naturaleza. Y en este punto hay que hacer un reconocimiento a la tradición constitucional. Nuestra garantía es eminentemente antropocéntrica. No es ni ecocéntrica ni ecléctica, es una garantía antropocéntrica. La Constitución garantiza a todas las personas, ya teníamos ahí alguna discrepancia con José Antonio si personas naturales o jurídicas, pero a las personas en definitiva, el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación. Y no a un medio ambiente incontaminado per se o a un medio ambiente libre de toda contaminación. Eso no es así. Es una visión antropocéntrica que busca proteger el medio ambiente para proteger a los seres humanos. Lo que se busca, lo que está detrás, lo que subyace a la garantía constitucional es la protección del ser humano y su desarrollo de una vida plena y en dignidad. Y esto no tiene que asustar a nadie, porque no significa que el medio ambiente per se no tenga protección. El medio ambiente per se, entre comillas, siempre con el ser humano detrás, tiene una protección directa en la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. Está allí en su artículo primero. Ahora, es el ser humano en quien se justifica el derecho solo existe y muere por el ser humano y por lo tanto desconectar al derecho del ser humano nos parecía que no era lo correcto y por lo mismo había que reconocer esta característica antropocéntrica del medio ambiente sin desconocer la necesidad de proteger componentes ambientales que no van a tener a lo mejor una afectación hoy al ser humano, pero sí a las generaciones futuras, pero siempre considerando aquello, el ser humano en el centro. Por otro lado, contábamos, más bien dábamos cuenta del estado del arte, indicando que es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente la que vino a regular esta garantía. Ya sea definiendo qué es medio ambiente, ya sea definiendo cuándo hay contaminación,
cuándo hay daño ambiental, y desde ese punto de vista entendemos que el desarrollo legislativo de la garantía ha sido adecuado y correcto desde el año 1994 en que se promulga la ley. Es una ley que tuvo por objetivo ejecutar la garantía y entendemos que lo ha hecho de manera bastante adecuada y ha ido evolucionando conforme también se lo ha ido exigiendo el desarrollo de las sociedades. Hechos estos prolegómenos a modo de introducción, uno ya puede centrarse directamente en cuáles fueron nuestras propuestas y cómo se efectuó la discusión. Abordamos 4 aspectos en este documento. El primero de ellos, que habla de el aporte que debe existir en las bases de la institucionalidad. El segundo, la revisión del artículo 19, número 8 propiamente tal. El tercero, el caso de los recursos naturales o la mención a los recursos naturales y específicamente el caso del agua. Y finalmente lo que ocurre con el recurso de protección en materia ambiental. Bases de la institucionalidad. En este punto entendíamos que para reforzar la protección del medio ambiente, como algo indispensable, insisto, para el desarrollo de una vida digna, había que incorporar en el capítulo primero, sobre las bases de la institucionalidad, un deber general del Estado con el cuidado del medio ambiente y un mandato a sus órganos. Es cierto que existe la garantía en el artículo 19, número 8, este deber del Estado, pero nosotros entendemos que incorporarlo en las bases de la institucionalidad refuerza una cuestión que es sumamente importante, sobre todo en esta época de discusión. Deben existir deberes concretos y específicos. Uno de ellos es, no solo del Estado, sino también de las personas, la de proteger el medio ambiente. Y esta idea la entrelazamos con el concepto de desarrollo sostenible, y a partir de estas 2 configuraciones planteábamos, por ejemplo, incorporar una norma que indicara que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Y para ello, para plantear esta idea, que como bien saben los que son más expertos, viene recogida de Río 92, el principio primero, ¿no es verdad? Para darle contenido, planteábamos referencias, redacciones del orden de que el Estado velará por la utilización racional de los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de las personas y defender y restaurar el medio ambiente con el objetivo de que los seres humanos puedan desarrollarse dignamente. En este punto todos estuvimos de acuerdo, pero hubo algunos otros profesores quienes además sugerían incorporar algunos, entre los que yo no me contaba, decidía de esto: el Estado garantizará un desarrollo sostenible y ambientalmente equilibrado que conserve la biodiversidad y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. No es el momento y sería muy mal gusto que diga por qué yo disentía de esto, porque no están los otros profesores para hacerse cargo, pero solo hago presente que en este punto hubo una posición discrepante, al menos con la segunda frase, no así con la primera, que nos parecía a todos sumamente adecuada. Adicionalmente, según venía adelantando, se señalaba incorporar deberes de las personas. Y para ello se tomaron algunos cuerpos constitucionales de derecho comparado. Yo de nuevo hacía la prevención de que quienes se hayan formado con Eduardo Soto Claro lo entenderán muy bien. Hay que tener cuidado con los injertos extranjerizantes, porque esto de mirar afuera y traernos normas no necesariamente es lo más adecuado para nuestra propia realidad jurídica. Y en este contexto se planteaba incorporar una norma que indicara que, por ejemplo, es deber de todos los habitantes de la nación participar en la preservación, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Cada persona debe contribuir a la reparación del daño que causa el medio ambiente. Nos parecía sumamente valioso el incorporar esta idea de que los ciudadanos no solo tienen derechos, sino también deberes tan específicos como el que aquí señalamos. Hay otras formulaciones de esta idea, las dejo planteadas ahí para no agotar el tiempo en esto. Y finalmente, para algunos profesores, entre los cuales de nuevo disentía yo, había que consagrar en la Constitución el deber de fomentar la educación y el acceso a la información ambiental para permitir que las personas participen en los procesos ambientales. Aquí solo hago una pequeña nota a pie de página. A mi juicio eso ya está suficientemente recogido en la legislación nacional y por lo tanto no debería ser necesario hacerlo en la Constitución. Artículo 19, número 8. Respecto a la garantía a vivir un medio ambiente libre de contaminación, creemos que es jurídicamente apropiado mantener la redacción tal cual se encuentra por las siguientes razones. El texto dejó al legislador la concreción del concepto de medio ambiente y sus implicancias, lo que en nuestro ordenamiento ocurrió con la Ley de Base General del Medio Ambiente. Otorga coherencia a los instrumentos de gestión ambiental
particularmente a la dictación de normas de calidad que van a ser las que definan cuándo hay o no contaminación. Y finalmente, un cambio, como por ejemplo el que se ha pretendido hablar de medio ambiente sano, podría generar antinomias insolubles en el ordenamiento jurídico, dejando sin aplicación normas que hoy día tienen un desarrollo, pero fenomenal y fantástico en los recursos de protección, en el Tribunal Ambiental, en la Corte Suprema. Todo el mundo pareciera entender qué es un medio ambiente libre de contaminación, pero hoy día sería muy difícil llenar de contenido qué es un medio ambiente sano. Insisto, hablar de libre de contaminación es mirar a los instrumentos de gestión ambiental, mirar al desarrollo legislativo y jurisprudencial que hay sobre la materia. Adicionalmente, se sugería que se hiciera un reconocimiento expreso a los recursos naturales. Efectivamente, hay constituciones en el derecho comparado que se refieren. En nuestro ordenamiento jurídico, uno solo encuentra una mención al agua y a la minería, ¿no es verdad?, en el artículo 19, número 24, a propósito del derecho de propiedad. Por lo tanto, se entendía, sobre todo esto fue desarrollado por la profesora Rivera y por el profesor Donoso, que era deseable, a partir de estudios que han desarrollado ellos en el derecho comparado en materia de aguas, el incorporar una regulación expresa con menciones a, en este caso en particular, al derecho, al caso del agua, en la consagración del agua como un bien nacional de uso público, lo cual implicaría tener un órgano gubernamental encargado de la administración y una regulación de un sistema concesional al modo español. Asimismo, se establecía, siguiendo los tiempos modernos, la necesidad de consagrar el derecho humano al agua para otorgar certeza y claridad a su estatuto jurídico, y se señalaban como argumentos a favor, por quienes son más expertos en la materia propia del derecho de aguas, el que ya ha sido frecuentemente reconocido por los tribunales de justicia ante conflictos asociados al inexistente o insuficiente acceso al agua, y que este reconocimiento debería en todo caso acompañarse de una serie de otras medidas de política pública, presupuestaria, etcétera, etcétera. Asimismo, insisto, los expertos en la materia sugerían agregar la directriz de priorización del uso del agua para consumo humano, aunque la regulación, el uso y la gestión, estimábamos todos, debía quedar entregada al legislador, como de hecho ocurre. Finalmente, casi, mi querido José Antonio, para llegar a los 15 minutos que me propuse, aunque me diste 20, respecto al recurso de protección ambiental, bueno, se señalan las cuestiones elementales y básicas. Esta es una acción cautelar consagrada en el artículo 20, inciso segundo de nuestra Constitución, y que básicamente, simplificando el lenguaje, haciéndolo lo más coloquial posible, permite que una persona que vea afectada su entorno adyacente, su entorno ambiental, pueda recurrir ante una corte de apelaciones para que dicha afectación o amenaza, eso ya está más en entredicho, sea eliminada. Advertíamos que hay una tendencia bastante común, lamentablemente, de un uso inapropiado de este recurso, porque se ejerce cuando no subyace un interés jurídicamente ambiental, sino intereses económicos, de libre competencia, en fin. Uno advierte que muchos de los recursos de protección no subyace a ellos una verdadera pretensión ambiental. Asimismo, también se discutió acerca de la forma en que se debe vulnerar el derecho para que proceda la acción de protección, porque, y esto es correcto, el moderno derecho ambiental pone bastante énfasis en el carácter preventivo y anticipativo en materia de responsabilidad por daño ambiental. Esto queda palmariamente de manifiesto, y por lo tanto se sugería, más allá del desarrollo jurisprudencial, el incorporar que el recurso procede ante amenazas. Hay toda una teorización sobre la reforma de 2005, y uno podría creer que al señalarse las omisiones, implícitamente se acogen la posibilidad de recurrir por amenazas. Pero si uno revisa la jurisprudencia en materia de protección, se va a dar cuenta que hay ocasiones en que se ha reconocido y otras en que no, y por lo tanto, siguiendo un enfoque preventivo, no regresivo, se diría en derecho ambiental, se sugería el incorporar expresamente las amenazas. Otro aspecto a revisar dijo relación con el causante de la afectación, ya que el texto señala que debe ser imputable a una autoridad o persona determinada, pero en el derecho ambiental ocurre que afectaciones que no se logre identificar al causante. Mi perspectiva más del litigio, de la litigación, es que es imposible el recurrir contra un ente que no existe.
pero si uno sigue los modelos europeos de responsabilidad, insisto, ambiental, uno pudiera pensar en fortalecer el deber del Estado a accionar, a tener que restaurar o reparar cuando no sea posible identificar al causante del daño. Finalmente, se estableció una cierta disonancia en la que a través de recursos de protección se conocen cuestiones propiamente que debieran ser sujetos de los tribunales ambientales. Y entonces allí sugeríamos que para fortalecer nuestra institucionalidad ambiental, para hacer más vigoroso el rol de los tribunales ambientales, debería restringirse la legitimación vía recursos de protección por de pronto, o cuando menos, a aquellos casos en que los tribunales ambientales no hayan intervenido, ya sea porque no pudieron o no se accionó entre ellos. Estamos pensando específicamente en la posibilidad de dejar sin efecto, invalidar resoluciones de calificación ambiental a través de vía de recursos de protección, cuando la sede lógica, como hasta ahora más o menos viene siendo la última jurisprudencia de la Corte Suprema, a pesar de que los fallos son muy estrechos, se ha respetado por la tercera sala en orden a que esa no es la vía idónea. Para concluir, aquí también hubo disidencias, no las recuerdo propiamente tal, pero algunos sugerimos que se estableciera una nueva redacción que consagrara el recurso de protección y que tuviera el siguiente tenor, el que ustedes ven en pantalla. Procederá también el recurso de protección en el caso del número 8 del artículo 19, cuando una persona natural demuestre que se le está afectando un derecho subjetivo o un interés jurídicamente tutelado, vinculado al derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada, y siempre que la materia no haya sido entregada al conocimiento y juzgamiento por cualquier vía de los tribunales ambientales. Esa era la sugerencia que se plasma. Aquí sí recuerdo, José Antonio quería que esto de la persona natural debiera también incluirse a la jurídica. Me parece muy razonable plantear esa discusión encima en la mesa, pero finalmente la redacción quedó puesta así y tiene que ver con la idea que está detrás de esto: fortalecer la institucionalidad ambiental y evitar la utilización del recurso de protección para proteger, de hecho, bienes jurídicos que no son ambientales. Si los otros bienes jurídicos tienen protección en otras sedes, lo importante era no disfrazar de ambiental algo que manifiestamente no lo era. Mi querido José Antonio, casi 18 minutos y 29 segundos, le dejo la palabra a quien importa. Le volvemos a agradecer, que son nuestros panelistas, le volvemos a agradecer al Centro de Políticas Públicas a título general y por supuesto muy especial, y espero haber podido sintetizar con claridad este trabajo que con tanto gusto y placer desarrollamos. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy sintético y muy justo y preciso la presentación del documento. Los que se interesen pueden acceder a él. Y además muy justo en el tiempo, lo que significa que domina muy bien la materia. Ahora entonces doy la palabra a los panelistas, comenzando por la profesora Camila Bottiger, que ella es doctora en Derecho y magíster en Ciencias Jurídicas y abogada de la Universidad Católica. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad del Desarrollo en las áreas de Derecho Ambiental, Recursos Naturales y Derecho de Agua. Y es también directora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de esa misma casa de estudio. Entonces, Camila, te damos la palabra hasta por 10 minutos y agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias, José Antonio. Yo primero quiero que no me cuenten esto en los 10 minutos. Mi agradecimiento por la invitación. Este documento es uno más, un gran aporte a una serie que se están entregando como una contribución de la academia a esta discusión constitucional que está y se viene, digamos, se va a venir una cosa más formal, pero ya estamos. Esto nos ha dado pie para revisar lo que tenemos, para ver qué es lo que queremos y quizás para actualizar, sobre todo en materia ambiental. Es un tema que toca, digamos, yo digo que en esto no hay medias tintas, uno siempre tiene una reacción, aunque sea visceral, respecto a estos temas. Entonces es un tema que convoca mucho. Voy a tratar de ser breve porque son muchas cosas que comentar. 10 minutos, quizás quedan algunas cosas para algunas preguntas. Ya estoy viendo algunas que van a servir, así que procedo. Bueno, el documento, se agradece. Tal como expuso Jorge, al principio está en un lenguaje bastante claro en cuanto a qué es una constitución, cuáles son las principales normas de la Constitución que se refieren al tema ambiental y cuál es el rol de una Constitución. En eso yo creo que en ese sentido
sirve para no solo para abogados, sino para cualquier otra disciplina, porque el tema ambiental es interdisciplinario, y eso es algo que ya estábamos conversando antes, ¿cierto?, de empezar el panel. Los abogados somos simplemente emisarios, o podríamos decir, tenemos que regular cosas que se manifiestan físicamente, por lo tanto, tenemos que regular conforme a ciertas leyes de la física y de la naturaleza que no son, que son dadas, ¿ya? Y en eso, bueno, los abogados tratamos de ponerles algunos nombres a cosas específicas, y en eso los principios son más jurídicos, en el sentido que los que menciona Jorge, yo agregaría sobre todo el principio de no regresión, que es que no se retroceda en la protección ambiental, el principio de participación ciudadana, que es muy importante para la legitimación no solo de las políticas o de las reglamentaciones, sino también de las actividades que se realicen y de la forma en que éstas se puedan incorporar en un territorio determinado, porque al final ambiental importa, es como urbanístico, es decir, ubicación, ubicación, ubicación. No es lo mismo hacer una actividad en un centro de naturaleza, por ejemplo, que en la mitad de una ciudad, tiene implicancias distintas, ¿ya? Y también el principio de cooperación, ¿ya? Para que hayan alianzas público-privadas. O sea, de esto no vamos a salir por la acción del Estado o por la acción de los privados. Nuestra crisis ambiental actual, sobre todo por el cambio climático, requiere una acción conjunta y cooperativa, ¿ya? Ahora, que eso deba quedar en la Constitución, yo creo que eso ya está bien dado en derecho internacional, tal como decía Jorge, pero agregaría estos principios que no están mencionados. Respecto al tema de la protección ambiental y incorporarlo explícitamente como un deber del Estado, yo creo que eso ya está, pero si bien es cierto, se podría explicitar mejor, porque el deber que actualmente está es el de velar por la no afectación de la garantía. Y en realidad, la función pública ambiental, como se entendió en doctrina, y en general en derecho comparado, es una función pública general, ¿ya? De protección del ambiente, no solo en cuanto permite la vida de las personas, sino otras formas de vida, que también son parte de ese sistema. Y en eso yo diría que falta la mención acá a dos conceptos que están en la Constitución actualmente y que completan este concepto de protección ambiental que está en la ley de bases, que se refiere a que dice que son las políticas, planes, programas, normas, así cualquier acción del Estado, digamos, que tenga por objeto, que creo que este concepto tiene mucha riqueza, que es mejorar el medio ambiente y prevenir y controlar su deterioro. Eso ya lo dice la ley de bases hoy, es la definición que está en el artículo 2. Y las causales de conservación del patrimonio ambiental, que está mencionado en la versión actualmente en el 19 número 24, o sea, en el derecho de propiedad privada, como una limitación a la propiedad privada. Y la preservación de la naturaleza, que es un deber autónomo del Estado, que está en el 19 número 8, son graduaciones de esa protección ambiental. La conservación implica la utilización racional, que permita su regeneración y permanencia, y la preservación, la mantención inalterada de las condiciones, para que se siga manteniendo, por ejemplo, cierto ecosistema o ciertas especies. Son parte, y eso lo ha entendido la doctrina nacional, que es muy rica en la materia. Podría citar a muchos, algunos los voy a citar, pero sobre todo Guzmán, Rodrigo Guzmán lo desarrolla, hay muchos que se citan ahí, digamos, en que estos son conceptos que se integran, hay que entenderlos de forma integrada, como decía Jorge, esto tiene que funcionar de manera articulada. Después, respecto a la mención expresa del concepto de desarrollo sostenible, estoy muy de acuerdo. Yo creo que ese es un principio que debería quedar, no sé si en las bases de eleccionalidad, bueno, veamos cómo va a quedar el diagrama de la Constitución, pero sí es algo a lo que todos los estados estamos tendiendo, y de hecho el compromiso con los ODS o con los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos fijan ciertas metas específicas respecto a lo que los estados deben hacer, por ejemplo, la disminución de las emisiones de carbono, el objetivo de la disponibilidad del agua para las personas, trabajo digno, por ejemplo, eso también es otro objetivo de los ODS. El desarrollo sostenible es un concepto muy complejo, muy rico, muy difícil, porque se refiere a la calidad de vida de las personas también. Entonces hay que tener ojo con eso. Yo creo que es difícil, no lo definiría en la Constitución, simplemente lo dejaría al desarrollo que he tenido en materia internacional, que creo que además es un concepto que se va complejizando, digamos, y se va especificando. Entonces, pero sí lo incorporaría como parte de una de las bases. Respecto a la garantía del 19 número 8, en este punto no estoy de acuerdo con lo que propone el documento. Yo creo, y esto es algo que se viene discutiendo en doctrina ambiental, o sea, digamos, los profesores, los foros, hay mucho escrito sobre esto, de que el concepto del derecho a un ambiente libre de contaminación es un concepto limitativo,
que se refiere solamente a aquellos casos en que hay normas de calidad, como mencionaba Jorge, respecto de un contaminante que ya se ha considerado por la legislación como que afecta a la salud de las personas o en los ecosistemas. Y sin embargo, a pesar de que la mayoría de la doctrina entiende que este es un concepto que no se limita a la norma de calidad, hay fallos del Tribunal Constitucional que dicen que no hay contaminación si no hay norma. Y eso es algo que se podría arreglar si refraseáramos esto en un sentido que voy a recordar aquí un profesor de nuestra casa de estudio, Jaime Guzmán, en las actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, habló de un ambiente sano adecuado en un lenguaje que es el que se utiliza hoy en día. Estamos hablando de 1976, mucho antes de que incluso se consagrara la Constitución española. Chile fue el primer país latinoamericano en referirse al tema ambiental en una constitución y ha tenido un desarrollo. La sola mención de esto ha implicado un avance mucho mayor que en otras en que hemos tenido relativamente respecto a otros países. O sea, Chile tiene una evaluación de desempeño ambiental buena, y eso lo prueban los índices de la OCDE, lo prueba el índice de Yale, que citaba el profesor Eso Carrasco en la presentación de su libro hace unos meses atrás que me tocó participar. O sea, aquí estamos haciendo cosas, esto no es que hagamos que no es que haya nada. Y aquí me remito a otro profesor, no a mí, sino a una propuesta alternativa al contenido de la garantía, el profesor Felipe Leiva, que acaba de publicar un artículo en la revista Actualidad Jurídica, que dice que el derecho a vivir en un medio ambiente sano que permita la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones, haciendo una correlación entre la definición de medio ambiente, que actualmente está en la ley, y la garantía. Voy terminando, no sé cuánto voy de tiempo, pero voy rápido. El tema del agua es un tema que daría para un seminario aparte, es mi tema de especialidad, lo siento, aquí me podría explayar, me ha tocado de hecho estar en varios foros, de hecho organizado por el Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la UC, que es parte del trabajo de este documento, en que, claro, hay varias cosas que ya estamos, en general, los expertos muy de acuerdo, y no solamente a nivel abogados, sino también técnicos, ingeniería, ecólogos, etcétera, que es que la situación de bien nacional de uso público del agua idealmente debería quedar en la Constitución para que no haya más discusión al respecto, porque la única vez que la Constitución se refiere al agua lo hace para referirse a los derechos de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento. Entonces ahí hay algo que, una deuda que creo que tiene que ver también con un tema de que la Constitución es un acuerdo político y es un acuerdo a las personas. Entonces, si tenemos hoy una crisis climática, tenemos de la mano una crisis hídrica. Chile particularmente va a ser golpeado por el cambio climático, tenemos 7 de los 9 índices de riesgo asociados al cambio climático, y sí, José Antonio, yo le decía a mis hijas, si cuando yo era chica en abril llovía, ya han pasado, no voy a decir cuántos años, pero no tantos, espero, mi abuelo me decía, o sea, es otro país, es otro clima. Bueno, estamos viéndolo y ya el tema de la sequía ya no es sequía, es nuestra nueva realidad. Y hay que cambiar la institucionalidad de acuerdo a eso, y esa es otra cuerda que ya se está hablando de un cambio de institucionalidad, estoy de acuerdo completamente, y ese es un tema final. Pero en la Constitución, ¿qué puede estar? Que el agua es un bien nacional de uso público, que se consagre o se reconozca el derecho a acceso al agua para uso humano y saneamiento, que ojo que es un uso mínimo, no está incluido ahí ni actividades productivas, ni agricultura, etcétera, esos son usos privativos de carácter mayor, que deben estar recogidos en una legislación nacional que de las titularidades de derechos de aprovechamiento con las características que establezca esa regulación, que también se está modificando en el Congreso a propósito, para poder desarrollar esas actividades. Y en ese sentido, yo creo que sí sería bueno poner en conjunto, a ver, el desarrollo sostenible tiene implícito el concepto de conservación, que es el uso racional, sostenible y sustentable que ustedes están proponiendo, por ejemplo, para el tema del agua. Pero eso tiene que agregarse a otros recursos naturales, porque, por ejemplo, los bosques también tienen que ser usados racionalmente. Los recursos hidrobiológicos, hablando de peces, y etcétera. Las especies en general. O sea, tenemos que hacer un uso sustentable del ambiente natural que nos sostiene. Nosotros vivimos gracias al ambiente natural, no al revés, ¿ya? Que es algo que a veces se nos olvida, pareciera. Así que el tema del agua, bueno, ahí podríamos entrar más en detalle, el tema de la competencia legal y etcétera. Y por último, en el recurso de protección ambiental, efectivamente, tal como observa Jorge, y eso está muy documentado también en mucha literatura que ha salido, sobre todo después del 2005, con la reforma a el recurso de protección ambiental se reforma importantemente en el 2005 al agregar la omisión,
al sacarle ese doble requisito del ilegal y arbitrario, ¿cierto? Y yo creo que sí, efectivamente, hay espacios que todavía se está usando el recurso de protección como una vía de impugnación alternativa a la institucional de los tribunales ambientales sobre específicamente resulta de calificación ambiental. Pero el recurso de protección es mucho más rico que eso. El recurso de protección ha cumplido una función, del año 80 al año 94 no tuvimos otra cosa que el recurso de protección. Y gracias a eso se fallaron casos como Chañaral, como Trillium, como el lago Chungará, en que sí se evitó, digamos, o se repararon, incluso en el caso de Chañaral, daños ambientales importantes. Entonces, claro, no sé si la Constitución tiene que llegar a tal detalle, Jorge, del tema de que diga quiénes son los tribunales ambientales, quizás podríamos hablar de la jurisdicción correspondiente, o quizás deberíamos, de una vez por todas, esto es un tema jurisprudencial también, es la Corte Suprema la que ha interpretado esto de una manera no amplia, amplísima, tanto la amenaza como la ilegalidad, no hay análisis de causalidad entre el acto y la amenaza, casi nada. Yo revisé todos los recursos, lo digo porque hice un estudio al respecto, los recursos de protección, la razón de causalidad en materia ambiental no se analiza. Los que interponen los recursos no tienen que probar cómo se le va a afectar, simplemente la Corte asume que porque se va a hacer un proyecto o porque se va a hacer una actividad, se va a afectar. Pero yo no he visto, en la mayoría de los casos, un análisis casuístico, como es el que debería ser de un recurso de protección, una acción de protección, que es una acción cautelar, para decir, este proyecto va a afectar de esta forma, en aire, en ruido, en recursos naturales, etc. Y ahí hay un tema jurisprudencial que yo no sé si la Constitución podría contener, pero podría hacerse el intento. Esas son mis observaciones, dejo para que, no sé si estoy dentro del tiempo, don José Antonio. Sí, justo, sí. además muy bien, así que no importa. Ya, entonces pues podemos seguir conversando en las preguntas. Y además, antes se decía abril, aguas mil. Sí, pues, mi abuelo me decía eso. Sí, sí. Y ahora Bueno, nada, no llovió una gota. Muchas gracias, Camila. Ahora damos la palabra a Marcelo Mena. Él es ingeniero civil bioquímico de la Universidad Católica de Valparaíso, con un doctorado en ingeniería ambiental de la Universidad de Iowa. Fue subsecretario y luego ministro del Medio Ambiente y actualmente es director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso. Tiene la palabra Marcelo, hasta por 10 minutos. Y muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Jorge, José Antonio y Camila y a todos los oyentes de este seminario, que encuentro que tiene tremendas ventajas y oportunidades para poder discutir en profundidad aspectos con respecto a esta Constitución Verde. Acá tengo unos perros cerca, así que espero que no ladren mucho. Lo que quería comentar primero que todo es que junto con un grupo de académicos, ex autoridades, incluyendo Ana María Uriarte, Jimena Insulza, Verónica Delgado, Valentina Durán, Jorge Canals, entre otros, y académicos como Alex Godoy, iniciamos lo que era una exploración de cuáles son los aspectos que se requerirían para que Chile enfrentara las diversas crisis que tiene por delante con respecto a temas de cambio climático. Y diseñamos lo que se llama un decálogo del Constituyente Verde, que para quienes quieran profundizar está disponible en reciclalapolitica.cl, en donde se han adscrito 100 candidatos a constituyentes verdes con respecto a este mismo decálogo, y algunos requerimientos con respecto a rendiciones de cuentas de los constituyentes durante el proceso mismo. Pero esto nace también, y quiero decir que el comentario tiene que ver con que nosotros creemos de ese grupo de que en esta constitución que van a haber mucho espacio de desencuentro. En el tema ambiental hay un espacio de encuentro que está ratificado por distintos procesos que han habido. Por ejemplo, en temas de principio de valores, el tema del medio ambiente, el proceso constituyente de la presidenta Bachelet fue de los más mencionados. En temas de participación en cuanto a derechos, también aparece entre los más mencionados, casi 87% habla del derecho al respeto a la naturaleza o al medio ambiente, o por ejemplo en temas de deber y responsabilidades aparece como el deber número 1, cosa que se ratifica en una reciente encuesta que apareció, que habla de que proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación del medio ambiente sano es uno de los 3 principales deberes que aparecen dentro de esa encuesta. Entonces, dicho eso, quería hacer un comentario en general. Es verdad que la Constitución actual tiene un origen antropocéntrico, pero
creo que es importante dentro de universidades católicas, de la cual yo participo y ustedes también, tener en cuenta que el Papa ha hablado recientemente sobre este antropocentrismo y dice derechamente que la Biblia no tiene un lugar para un antropocentrismo tiránico, que no tenga preocupación por otras criaturas. El fin último de las demás criaturas no somos nosotros, pero todos avanzan junto con nosotros y a través de nosotros hace el término común que es Dios en una plenitud trascendente donde Cristo resucitado abraza y ilumina todo. La falta de preocupación por medir el daño a la naturaleza y el impacto ambiental de las decisiones es solo un reflejo muy visible del desinterés por reconocer el mensaje de la naturaleza lleva inscrito en sus mismas estructuras. Cuando no se reconoce la realidad misma, el valor de un pobre, un embrión humano, de una persona con discapacidad, por poner algunos ejemplos, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la realidad y se constituye un dominador absoluto, la base misma de su existencia se desmorona. Eso dice el Papa en Laudato Si, en donde queda claro, y no hay ninguna prueba mayor de esta pandemia, de que cuando el ser humano se pone así por sobre todas las especies, se pone detrás de todas las especies y queda sujeto a una pandemia que nace en un contexto de la mala relación que tenemos con la naturaleza. Con respecto a la propuesta, con respecto al tema de acceso a consumo humano, yo creo que es fundamental y hay profesoras como la Verónica Delgado que han desarrollado esto con mucha profundidad, pero hay un concepto que también tiene que ver con este antropocentrismo tiránico, en el sentido de que la sustentación del ecosistema aparece bajo la ciencia como fundamental para poder mantener el recurso mismo. Entonces, cuando tiene ecosistemas sanos, la infiltración del agua se hace más efectiva. Cuando tiene ecosistemas sanos, efectivamente la evapotranspiración varía. Tienes más agua cuando hay mejores ecosistemas. Cuando pierdes estos ecosistemas, entonces desaparece. Y por lo tanto aparece como una prioridad dentro de este decálogo de que también se priorice el sustento de los ecosistemas, y eso además es una recomendación de la OECD en su evaluación de desempeño ambiental del año 2016. Con respecto al tema de justicia ambiental y justamente el recurso de protección con respecto a vivir en un ambiente libre de contaminación, yo creo que limitar el contexto del uso de del recurso y la legitimación activa como tal no creo que sea algo apropiado. Al contrario, yo creo que hay que profundizar estos mismos derechos con respecto al de vivir en ambiente libre de contaminación hacia lo que es el derecho a la justicia ambiental, donde se hable de una distribución justa de carga y beneficios ambientales en un contexto de que haya una progresividad ambiental, que haya un principio de no regresión y principios precautorios que aparezcan también dentro de este gran principio de justicia ambiental. Hay otro principio que es fundamental para múltiples razones, que tiene que ver con la equidad intergeneracional. También tiene que ver con antropocentrismo, pero no solamente de esta generación, sino que también pensar en las futuras generaciones, porque en la práctica lo que estamos viendo hoy día es que la pérdida de biodiversidad nos tiene cerca de un colapso ecosistémico importante, pero al mismo tiempo el cambio climático puede poner en jaque décadas de avance con respecto al desarrollo de los países y por lo tanto lo que hacemos hoy día afecta a las futuras generaciones. Este mismo principio también le gusta mucho a algunos exministros con que he conversado de Hacienda, porque el principio de equidad intergeneracional con respecto a la deuda también es muy importante. No basta con que paguemos hoy día pensiones tremendas y sepa muy a quién paga adelante, así que es un principio que también es económico bastante robusto. En el tema de la contaminación y el principio del derecho de vivir en un ambiente sano, yo creo que es muy importante y sofisticar esta misma definición, porque en cierta forma esta visión que han tenido algunas veces distintos actores de que la contaminación, cuando no hay norma no hay problema, o cuando está bajo la norma no hay impacto, desconoce un poco cómo se lleva a cabo la contaminación, su efecto y el impacto que tienen con algo que también pareciera ser prioritario para varias personas, que tiene que ver con el derecho a la vida. Efectivamente, hoy día cuando no regulamos, no protegemos, no implementamos planes de descontaminación, son miles de personas vivas que están bajo la amenaza de morir. El tema de la participación, al igual que Camila, yo creo que es fundamental en este contexto. Si uno mira dónde sacó mayor voto el apruebo,
fue las comunas, que son zonas de sacrificio, y por tanto la democracia ambiental y los principios consagrados en el Acuerdo de Escazú son esenciales para una mejor democracia más legítima, en donde la participación ciudadana, el acceso a la información ambiental y la justicia ambiental es fundamental. Finalmente, el tema del cambio climático yo creo que es esencial en este contexto. Estamos hablando de que hoy día tenemos un escenario climático muy negativo, y por lo tanto yo creo que esta es la primera constitución de un país de ingresos medios que tiene la chance de poder incorporarlo. Yo creo que el cambio climático y el deber del Estado de proteger a sus personas con respecto al cambio climático es algo que viene ya en la próxima reforma constitucional en Francia, donde el artículo primero de la misma constitución dice que la República deberá proteger a sus ciudadanos del cambio climático y deberá velar por la protección de la biodiversidad. Así que eso quería comentar en términos generales. Yo creo que son muchos los principios que se requieren. La descentralización tributaria y administrativa también es una que es fundamental para la resiliencia climática, y por tanto, en vista de los límites físicos que nos está poniendo la naturaleza, donde nos dice que el crecimiento infinito de la forma en la cual nosotros pensamos no es posible, en donde lo que hacemos en estas generaciones afecta a las futuras, es fundamental incorporar una mirada a largo plazo colectiva en esta Constitución, y eso es lo que propone el decálogo del Constituyente Verde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por tu importante aporte y también dentro del tiempo. Ahora vamos a las preguntas. Las que han llegado hasta ahora. Hay una pregunta que en realidad no es para este panel, sino para la física, en que hace referencia a la contradicción que habría entre el crecimiento y la segunda ley de la termodinámica. Eso lleva al famoso documento que hizo el Club de Roma por allá por los años 60, que se llama Los límites al crecimiento. Pero creo que eso, escapa a esta consideración. También es cierto que el otro día escuchaba al astrónomo José Massa que el Sol se va a extinguir en 5.000 millones de años más. Bueno, evidente, eso ya escapa a nuestras posibilidades. Pero cosas concretas que están preguntando. En primer lugar, hay una pregunta que es válida para los tres, yo creo. ¿Qué se puede hacer con las zonas de sacrificio en la Constitución? ¿Hay alguna norma que se pueda poner específica sobre este problema? Después hay una consideración más general que se repite en el sentido que lo dice bien una persona que dice: ¿qué le faltaría a la nueva Constitución para que se cumpla? Porque está bien todo lo que se dice, pero después se pierde en la maraña burocrática y jurídica. O sea, ¿qué se puede hacer para que la Constitución se cumpla? Y después dice: ¿puede la Constitución facilitar también mejor la persecución de las responsabilidades de los agentes contaminantes? ¿Cómo podría ser? Y relacionado con eso está una pregunta que yo la formulo de esta manera, aunque en realidad no es exactamente así: si se podría incluir el daño ambiental en la ley de responsabilidad de las personas jurídicas. O sea, no solo como responsabilidad individual de una persona, sino que también como la responsabilidad de personas jurídicas, porque son ellas las que principalmente causan los daños mayores. Y por último, hay una gran pregunta sobre la participación ciudadana incidente. Evidentemente que eso excede el marco del medio ambiente, pero es un tema importante, digamos. Ahora, ¿cómo se va a hacer para que la participación ciudadana sea efectiva, siendo que la ley 20.500 no ha sido una aplicación muy eficaz? En fin, hay este conjunto de inquietudes. También hay muchas sobre el derecho al agua, que ya todos se han referido de que sí debiera estar consagrado. Y bueno, quizás entregamos la palabra a nuestros panelistas, comenzando por Jorge. Yo creo que unos 5 minutos cada uno y vamos viendo la regulación del tiempo. Muchas gracias, José Antonio. A ver, comienzo con lo de la zona de sacrificio, pero antes hago una prevención. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 577 de 2006, expresamente señala que si es que no hay norma de calidad, pero hay un contaminante, que es la definición siguiente
en la ley 1300, sí es posible recurrir de protección. Entonces, al contrario, ahí yo discrepo de mi querida amiga Camila, el Constitucional ha dicho, oye, es falso que ante ausencia de normas no podamos hablar de libre contaminación. Es más, lo dice expresamente, me voy a tomar un minuto del tiempo de José Antonio, de tal forma, mientras no se aprueben las normas de calidad respectivas que determinen objetivamente los parámetros, dentro de los cuales es admisible en el ambiente una sustancia o elemento, no corresponde hablar de contaminación a menos que se acredite inequívocamente la presencia en el ambiente de un contaminante en términos tales que constituye un riesgo cierto, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, lo de ambiente sano está resuelto desde el 2007. ¿Qué se puede hacer en una constitución para la zona de sacrificio? Nada, porque no es el lugar. El lugar es la legislación. El lugar es mejorar los instrumentos de gestión ambiental. El lugar es mejorar la planificación territorial en materia ambiental. Si uno toma esta pirámide invertida de la que algunos hablamos, mejorar los instrumentos de primer y segundo nivel, mejorar normas, mejorar planificación territorial, insisto, y por lo tanto no es una materia que a mi juicio, a mi modesto modo de ver las cosas, debiera quedar en la Constitución. ¿Qué se puede hacer para que la Constitución se cumpla? Mi querida amiga, hay una petición de principios en esa pregunta, porque me está diciendo que no se cumple, y a mi juicio se cumple y se cumple muchísimo. Lo que pasa es que como en cualquier sistema jurídico hay vacíos, hay espacios en los que no funciona, hay cosas que se pueden mejorar, pero yo considero que se cumple perfectamente, la mayoría de sus disposiciones no son programáticas, se tutelan adecuadamente a través del recurso de protección, en lo que a mí me parece, como nuestra Constitución, una pieza jurídica, que no político, que es otro debate, sumamente sofisticada y bien desarrollada. Después nos preguntaba por perseguir responsabilidad. ¿Cómo se persigue la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad se persigue a través de las leyes que tengan que implementar bien, en este caso ambiental, la garantía. Nuevamente no es la Constitución el espacio donde uno desarrolla este tipo de figuras. La responsabilidad patrimonial del Estado, ¿quién podría dudar que existe? Bueno, la responsabilidad patrimonial del Estado tiene un inciso en el artículo 38 de la Constitución, inciso segundo, y a partir de eso se ha desarrollado jurisprudencial o legislativamente todo el desarrollo de la responsabilidad, y hoy día todo el mundo puede perseguir la responsabilidad patrimonial si es que estima que ha sido lesionado en sus derechos, o ha sido lesionado en un interés jurídicamente tutelado o lo que fuera. Perseguir responsabilidad por daño ambiental, la persona jurídica, me tomo la respuesta anterior, la Constitución no es el lugar, pero luego, ojo a la persona que hizo la pregunta, hay un proyecto de ley en el que ha trabajado muchísimo el profesor Jean-Pierre Matus, que hablan de delitos ambientales en hipótesis de daño ambiental. Se ha visto si se incorpora una contaminación, hay toda una discusión, pero hay un proyecto de ley destinado a tipificar penalmente conductas que hayan ocasionado daño al medio ambiente, al menos, o incluso contaminación en la versión de algunos. En mi opinión, el derecho penal es de última ratio y por lo tanto debe tener un espacio muy residual en la protección del medio ambiente, dado que existen otros instrumentos, en nuestro caso, por ejemplo, el derecho administrativo sancionador ambiental. Y la participación ciudadana, tampoco creo que el lugar sea la Constitución, la profesora Francisca Reyes creía que sí, por cierto, y así lo plasma, pero en mi opinión tenemos un servicio de evaluación ambiental fenomenal. Tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental que nos vienen a copiar de otros países por el acceso, porque está todo público, hay obligaciones de publicidad, etc. Está la ley de acceso a la información pública, hay participación ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos. Me parece que nuestro ordenamiento jurídico, perfectible, desde luego, pero tiene un reconocimiento a participación ciudadana, publicidad y transparencia bestial. Encomiable, diría un antiguo profesor. Eso, José Antonio, por mi parte. Muchas gracias. Ahora entonces la palabra a Camila. Gracias, José Antonio. Voy a hacerme cargo primero de un par de interpelaciones. Lo que dice Jorge, sí, ese fallo lo conozco, pero el solo hecho que tengamos que tener la discusión de que si no hay norma, hay contaminación, denota un problema de definiciones. Y sí, cito a Jaime Guzmán, a pesar de que a algunos no les guste en el chat, porque él lo dijo en las actas. Y no, aquí tenemos que tener una discusión técnica y razonada, y no creo consejos políticos de atacar simplemente por de dónde vienen las ideas. Si no estamos partiendo muy mal. Respecto a las preguntas, perdón, y también voy a hacer una prevención, algo que preguntan en el chat, pues hice las preguntas. Yo dije que en la mayoría de los recursos de protección no se hace una correlación formal por la Corte entre la afectación y el derecho. En el caso de una FOCON efectivamente se hizo. Mayoría no significa 100%. ¿Ya? Bien, a las preguntas.
En esto estoy de acuerdo con Jorge. El tema de las zonas de sacrificio y el tema de la gestión institucional no se resuelve en la Constitución. La Constitución, tal como dice, acá tenemos que ver los niveles de la regulación o de los principios y qué se puede hacer a partir de ellos. Y diciendo esto, si bien lo más importante debe estar en la Constitución, no tiene que ser la más extensa, literal, ni tratar todos los temas, al revés, tiene que ser un texto base. Y en eso yo llamaría a tener cuidado con el nivel de expectativas que se está generando en torno a la discusión constitucional y con que miremos resultados y desempeños más que textos a veces, porque y aquí me cito al libro del profesor también de esta facultad, del LLM, de Decio Carrasco, que hizo una comparación entre los textos latinoamericanos y el desempeño ambiental, y efectivamente Ecuador o Bolivia u otras latitudes tienen textos muy extensos y que garantizan no solo un desarrollo sostenible, sino también se le reconoce un derecho a la naturaleza y una serie de otras cosas, pero el desempeño ambiental, en fondo real, medido objetivamente, no es tanto mejor. Entonces hay que tener cuidado porque lo que uno promete en el papel no siempre se puede entregar. Yo creo que habríamos que enfocar el refuerzo institucional existente en gestión, en recursos, pero sí también, y aquí le encuentro razón en parte, ¿por qué no se ha hecho? Yo creo que hay ciertas palabras, justamente como estamos hablando ahora, el tema sano o libre contaminación, en que hay una gestión sostenible de los recursos naturales, en que el agua no esté la duda si se debe priorizar para consumo humano. Ese tipo de cosas, que pueden ser una frase o 5 frases, pueden permear de manera importante en la gestión institucional de los distintos servicios, no solamente del Ministerio de Medio Ambiente, sino también del agua, a lo mejor agricultura, los sectoriales. Aquí la Constitución va más allá de el agua es un elemento transversal, no aparece solamente, está en el MOP por un tema de infraestructura histórico, pero podría tener su propio ministerio, digamos, o al menos su propia agencia. Entonces yo ahí creo que importa la Constitución y creo que en los momentos que estamos tenemos que tener estas discusiones y creo que si bien no podemos arreglar los problemas más concretos a través de la Constitución, sí podemos sentar bases para un diálogo distinto y para que ciertos conceptos sean utilizados en la gestión, en la judicatura y también en el desarrollo legislativo, que es el que tiene que hacerse cargo de la gestión de instrumentos de gestión ambiental, de la fiscalización y en tema de responsabilidad un alcance. En la ley de responsabilidad de personas jurídicas se agregó el delito de contaminación de aguas. Eso ya existe con la responsabilidad penal, sobre todo de mar. No habla de aguas, pero por lo menos ahí ya hay un tipo penal que ya está establecido. Y efectivamente, como dice Jorge, se está discutiendo un proyecto de ley sobre delito en materia ambiental per se, pero claro, la complejidad que eso tiene, y habría que mirar también experiencia comparada, es la prueba y también que no se transforme en una responsabilidad, o sea, si lo vamos a transformar en una responsabilidad casi objetiva, vamos a tener otro sistema. En el fondo habría que verlo en su completitud y también cómo afecta el día a día de proyectos que son necesarios para que sigamos. Perdón, última cosa, José Antonio. Tienen razón. No podemos seguir creciendo exponencialmente, y en esto me refiero a la economía circular, que es una política que está impulsando el Ministerio de Medio Ambiente. No tenemos que decrecer, tenemos que desacoplar nuestro crecimiento a contaminar y consumir tanto recurso natural. Lo que no significa que tengamos que quedarnos guardados, bueno, ahora estamos guardados en la casa por otras razones, pero no, podemos crecer, solamente que tenemos que crecer distinto. Y eso requiere un lenguaje probablemente distinto. Inclusión y economía circular. Muy bien. Así es. Entonces ahora la palabra a Marcelo. Sí, muchas gracias. Voy a partir de nuevo con... Ya, perfecto. Estoy tomando el tiempo para no incumplir. Primero que todo, bueno, quería comentar que con respecto a la zona de sacrificio, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer sin referirse a ella de forma directa. Me acuerdo que cuando la red de constitucionalismo ecológico se constituye, junta que es un grupo que Bárbara Saavedra lidera, de Wildlife Conservation Society, nos trajo al presidente de la Convención Constituyente de Ecuador, y me acuerdo que en ese momento nos dejó algo muy claro que lo tomé muy a pecho,
que no pensáramos en abordar los temas ambientales como lista de derechos con la ingenuidad de pensar que eso va a cambiar la estructura productiva de los países y cómo se distribuye el poder. Y por lo tanto, cuando nosotros hicimos el decálogo de Constituyente Verde, pensamos en varios principios que aborden esto y permitan enfrentar la justicia ambiental como tal. Primero que todo, el derecho a la justicia ambiental, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo que haya una distribución justa de carga y beneficios ambientales en la zona. Eso, yo creo que eso es súper importante. No puede ser que una zona en particular sea la que pague por otros, ¿ya? Y esto en realidad es difícil mirarlo porque habiéndome estado por muchos lugares, en donde, no sé, por lugares como Concón, Andacollo, que hay sectores que las personas se autodenominan que es una zona de sacrificio. Y la definición de una zona de sacrificio es bien difícil de entenderla en el sentido de que si tú vas a mirar los parámetros ambientales, muchas veces estos han mejorado, pero hay un daño acumulado que hace que una persona que vive en una zona de sacrificio muera el doble de frecuentemente que una persona de otros lugares. Eso es el objetivo. El paper de Pablo Ruiz, Salud Pública de la Universidad de Chile, indica eso. Entonces, la existencia de una termoeléctrica, de una fábrica de pulpa de papel, de una fundición, duplica ese riesgo y de algunas enfermedades, afecciones como el cáncer. Entonces, tenemos que entender que hay limitaciones del conocimiento con respecto a lo que hay como daño, y muchas veces el mismo Estado resigna su capacidad reguladora, como ocurrió en el caso de la norma de calidad de aire de arsénico, que promulga el presidente Elwin, deroga el presidente Frey 3 meses de haber sido publicada la norma. Entonces, en el fondo, esto de las normas que no existen por razones obvias, y por lo mismo su ausencia no significa que no haya problema. Con respecto a la democracia ambiental y participación ciudadana, yo creo que también eso es un sentir muy profundo, porque al mismo tiempo, y finalmente, el tema de la descentralización administrativa y tributaria. ¿Por qué razón digo eso? Porque a mí me tocó presidir un comité de ministros para poder gustosamente rechazar el proyecto Dominga, pero al mismo tiempo, aplicando las mismas normativas ambientales, me tocó aprobar un relleno de seguridad en Tiltil. Y la gente de Tiltil resintió eso para siempre, aplicando la normativa. Pero ¿qué derecho tenía yo sobre el alcalde, sobre representantes locales? ¿Por qué esa decisión tenía que estar hecha en Santiago? ¿Cierto? Esa decisión facilita la zona de sacrificio. La zona de sacrificio es un invento tecnocrático que vale más la pena contaminar a pocos para beneficios de muchos. Y eso es una injusticia que arrastra el modelo económico chileno, que es razón por la cual yo creo que en parte aparecen conflictos como el estallido social, y no está fuera de lugar pensar que justamente en esa zona es donde se aprobó con mayor fuerza el apruebo. Y el tema de la remediación, porque en esa zona, y nosotros cuando hicimos el impuesto verde, siempre pensábamos de que eso era justo que se pagara en la zona donde se recauda, pero resulta que la Constitución inhibe que haya recaudaciones territoriales para fines específicos, y por lo tanto es fundamental una reforma constitucional que permita esa recaudación territorial y que permita establecer un fondo de recuperación ambiental y social, muy en la línea de lo que es, por ejemplo, el Superfund de Estados Unidos, en donde abordamos estas temáticas con tributos que hayan sido recaudados en la zona. Porque de lo contrario, estas empresas simplemente van a cerrar las termoeléctricas, pensar que pedir una pensión de gracia, como ocurrió con la central Ventana, y van a dejar pasivos ambientales que no han sido abordados y que sabemos todos que son donde está la mayor cantidad del costo ambiental asociado a lo que es impacto ambiental de largo plazo. Bueno, muchas gracias a los tres panelistas. No sé si alguno de ustedes quiere desarrollar en 1 minuto o 2 minutos una última idea conclusiva. Tienen la palabra si lo estiman. Bueno, y si no, agradecerles mucho a los tres. Digamos, ha sido, yo creo, un debate muy interesante que demuestra al mismo tiempo la urgencia y la complejidad del debate constitucional. Los temas están relacionados unos con otros, y los temas que van a estar en la Constitución al final no necesariamente van a resolver los problemas, pero pueden significar una inflexión en la dirección en que hemos ido hasta ahora, que favorezca
justamente la protección del medio ambiente, con todo lo que aquí señalado, especialmente, digamos, al comienzo por Marcelo, respecto a esta visión como holística que está en la encíclica Laudato Si. Y bueno, le agradecemos también a todos los participantes y les decimos que este video y además la presentación de Jorge Femenía van a estar desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, que es politicaspublicas.uc.cl. Muchas gracias y será hasta el próximo encuentro, que suponemos que va a ser sobre pueblos originarios, otro tema también muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un saludo, Marcelo. Hasta luego, nos Camila. vemos. Hasta luego, Camila. Adiós, José Jorge, Antonio. José Antonio. Chao, Chao, hasta Marcelo. luego. Chao, José Antonio. Chao, chao.